Tengan todos ustedes muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Les tendemos una cordial bienvenida a una edición más de nuestro Jueves Turquesa, nuestra 24ª edición. Tenemos ya en sala a nuestra invitada el día de hoy, quien nos va a tocar un tema muy interesante. Por ello les tendemos la bienvenida a nombre de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como todo el consejo directivo de nuestro Consejo Regional 24 de Lima Provincias. Vamos a tocar el tema el día de hoy, descansos remunerados, a cargo de nuestra invitada, la licenciada Angélica Carrasco Caro. Ella es consultora contable de empresas consultoras y de servicios, actualmente especialista en SUNAFIL, y nos va a poder ilustrar acerca de estos derechos que tienen los trabajadores en distintos sectores. Le escuchamos atentamente, licenciada Angélica, y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Quisiera ver si se me está oyendo perfecto. Y le escuchamos correctamente. Bien, bien. Entonces vamos a empezar con la charla que tenemos programada para el día de hoy, que es descansos remunerados. ¿En qué situaciones podemos descansar y nos van a pagar, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Vamos a adentrarnos al tema. Permítanme compartir los PPTs. Por favor, me comentan si se están visualizando los PPTs. Sí se visualiza. Ok, perfecto. Vamos a probar aquí. Está pasando también, ¿cierto? Sí, por favor colocarlo en modo presentación. Sí. ¿Está mejor? ¿Me Sí, confirma, licenciada, por sí favor? se ve. Bien. Déjenme un segundo hacer una captura de pantalla que siempre se me pide la prueba. Bien, ahora sí. Estamos aquí. Bien. Vamos a empezar entonces a hablar de los descansos remunerados. Vamos a verlos en qué situaciones nos van a dar estos descansos remunerados. En principio tenemos el descanso semanal obligatorio, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces esto nosotros no lo tratamos a profundidad porque sucede, pero no nos damos cuenta que está pasando. Ya vamos a explicar por qué. Luego tenemos los descansos en feriado y descanso vacacional. Tenemos la base legal, el decreto legislativo 713, que consolida toda la legislación sobre los descansos. Y a la vez también tenemos el reglamento de este decreto legislativo que fue aprobado con el decreto supremo 012-92. Descanso semanal obligatorio. Esto generalmente lo ven los trabajadores obreros. Ustedes habrán escuchado la palabra dominical. ¿Alguno ha escuchado la palabra dominical? Los escucho porque no puedo entrar al chat. A ver. Bien, creo que no queremos participar mucho, creo que por la hora. Pero en fin, a ver, vamos a ver. Esta palabra del dominical, ¿no? Entonces, generalmente lo hemos escuchado más a los obreros, ¿no? Trabajar, no me han pagado mi dominical o me han descontado mi dominical, ¿no? ¿Y por qué viene esta palabra mi dominical? Porque normalmente, pues, los descansos se dan los domingos. Es como si fuera una regla, ¿no? Pero ya vemos que también los descansos no necesariamente tienen que suceder en domingos, ¿no? Es de preferencia que sean domingos. Entonces, ellos saben que si faltan al trabajo, les va a afectar su dominical, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos consideran que deben de ir a trabajar los 6 días a la semana para que puedan recibir
su domingo, ¿no? Su dominical, ¿no? Entonces, ahí es donde observamos más o nos detenemos a pensar sobre esto descanso semanal obligatorio. Entonces, nosotros tenemos este descanso semanal y nos están pagando, ¿no? Si nosotros no lo vemos así porque decimos, yo estoy trabajando 6 días a la semana y solo me están pagando estos 6 días. No es así. Nos están pagando por este domingo que estamos descansando, es decir, nos están pagando por los 7 días, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando de repente como empleados y como ya está incluido en nuestra remuneración, nos dicen, nos van a pagar 1.500 mensual, por ejemplo, ¿no? Entonces ya está ahí incluido, entonces no nos detenemos a pensar de que nos pagan un dominical, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que por 48 horas de trabajo semanal máximo, no puede ser menos, tenemos derecho a 24 horas de descanso. Estas 24 horas tienen que ser completas. No puede ser que yo voy a descansar, pues, después de 3 días 12 horas y después de otros 3 días las otras 12 horas. No, tiene que ser completo. Por eso se dice un día de descanso, 24 horas. ¿Qué más nos dice? A ver. ¿Y siempre puede ser los domingos? No. El empleador de preferencia, pues, nos debiera dar el domingo, se dice, por el tema de compartir con la familia, es el día que de repente los chicos no van al colegio. Entonces se ha acostumbrado que los domingos son de descanso, ¿no? De compartir en familia. Pero hay muchas realidades en distintos rubros que no necesariamente los domingos. Por ejemplo, los restaurantes. Es un ejemplo claro que ellos trabajan en su mayoría los domingos y descansan un lunes o un martes, ¿no? Entonces, pero esto es conversando previo acuerdo con el empleado. A ver, ¿qué tenemos más? Cuando los requerimientos de la producción sean indispensables. Claro, las empresas productivas, ellos no pueden parar, ¿no? Y a veces incluso tienen jornadas consecutivas, ¿no? Es decir, tienen 3 grupos, 3 turnos, ¿no? Que van en lo que es de 6 de la mañana, por ejemplo, a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Entonces, cada uno en 8 horas, ¿no? Entonces, ellos tienen estos 3 turnos, por ejemplo, y no pueden parar, ¿no? Entonces, cuando estos requerimientos de producción se hacen indispensables, el empleador puede establecer regímenes alternativos o acumulativos de las jornadas de trabajo y descanso, pero respetando la debida proporción. A ver. Respecto a la remuneración por el día de descanso semanal. Vamos a verlo con un ejemplo más claro, que es el tema de los obreros, como estábamos hablando hace un rato. Dice, será equivalente a la jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional a los números efectivamente trabajados. Decíamos hace un rato, ellos dicen, si no trabajo los 6 días, me van a descontar mi domingo, o no me van a pagar mi domingo, ¿no? Entonces, supongamos que esta persona gana 10 soles diarios, y eso quiere decir que a la semana está ganando 70 soles, ¿no? Entonces, en 6 días acumuló 60 soles y por esos 6 días de trabajo efectivo que hizo, se hizo merecedor a este día de descanso remunerado, que es el domingo, y le vamos a pagar los otros 10 soles, que serían 70 soles, ¿no? 70 soles semanales está ganando este trabajador. Pero, ¿qué pasa si esos 6 días no vino 2 días? ¿No? Entonces va a ser proporcional. Vamos a dividir esos 10 soles, ¿no?, que le tocaba el domingo entre los 6 días y multiplicamos por los días trabajados, realmente trabajados. Por eso dice proporcional. Normalmente eso no se ve cuando se trabaja como empleado. No se ve, se está pagando siempre. No vemos esta discriminación en cuanto a los cálculos, pero sí lo vemos en otros rubros, por ejemplo. Excepciones. Por excepción y solo para efectos del pago del día de descanso semanal, esto me está aquí, bien, vamos.
Por excepción y solo para efectos del pago del día de descanso semanal, se considerarán días efectivamente elaborados los siguientes. Las inasistencias motivadas por accidente de trabajo. Claro, si yo estoy accidentado, es obvio que me tienen que seguir pagando la remuneración, ¿no? Tiene que estar debidamente comprobado y esto siempre se recomienda, ¿no? Que sea bajo el sistema de seguro. Si yo tengo un sistema de seguro con eSalud, con el eSalud. Si yo tengo un sistema de seguro con una EPS, con la EPS, ¿no? Pero tienen que ser probados. Luego, los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. ¿En qué situaciones podrían ser? Por ejemplo, por caso fortuito, ¿no? Hemos tenido la amenaza de los huaicos, ¿no? Entonces, cuando tuvimos estas amenazas de los huaicos, pero en los lugares que estaban expuestos, se decidió pues de que no fueran a trabajar porque estaban expuestos y estaban exponiendo su vida, ¿no? Entonces esos días sí fueron remunerados, ¿no? Entonces estos descansos, estos días se suspende la relación laboral porque obvio no están yendo a trabajar, pero se está pagando, entonces es un descanso remunerado. Los días de huelga, siempre en cuando estos días de huelga hayan sido aprobados por la autoridad de trabajo, ¿no? Si esta huelga ha sido declarada como improcedente, entonces no se efectuará el pago. Los días que devenguen de remuneraciones en los procedimientos de impugnación del despido. Bien, nos hace una aclaración para los servicios prestados bajo destajo, ¿no? Entonces, la remuneración por el día de descanso es equivalente a la suma que resulte de dividir el salario semanal entre los números de días efectivamente trabajados. En los obreros se ve más. ¿Qué pasa si el trabajador labora en su día de descanso? Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, yo los domingos descanso, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Yo los domingos descanso y resulta que este domingo no voy a poder descansar porque voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar por requerimiento de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué obligación tiene el empleador para conmigo? Entonces, me hará el pago correspondiente al descanso semanal de ese domingo, que yo ganaba 10 soles, ¿no? Eso es por ejemplo, porque si sacamos la cuenta no va a salir en el mes, ¿no? No sale la remuneración mínima, solamente por ejemplo. Ya, pago correspondiente al descanso semanal y luego el pago por la labor efectuada. Entonces yo tengo mis 10 soles, ¿no? En esa semana tengo mis 70 soles, más los 10 soles por la labor efectuada, voy a tener 80 soles y una sobretasa del 100%, entonces voy a tener 90 soles, ¿no? Porque tienen que pagarme una sobretasa, porque además ese día era el día de mi descanso. Entonces, esto es como una compensación por haber trabajado en el día de mi descanso. Descanso en días feriados. Según calendario, nosotros tenemos días feriados, pero muchas veces en otros rubros se ve claro esto cuando se tiene que trabajar. En la labor de ustedes también, ¿no? Porque sabemos que el sector salud pues tiene que cubrir todo el año, ¿no? Todo el año cubrir las emergencias, ¿no? Las urgencias, las emergencias que se presentan, ¿no? Entonces, y estas urgencias y emergencias pues no va a decir es un día feriado y no se va a presentar. Entonces, se ve mucho también en el campo de la labor que ustedes realizan. Los feriados son los días señalados por la ley en donde el trabajador tiene derecho a descansar en ese día y este dicho descanso sea remunerado. Tenemos 3 tipos de feriados: los nacionales, los no nacionales y los gremiales. Vamos con los descansos, los feriados nacionales. Tenemos las fechas que están marcadas según nuestro calendario, ¿no? Tenemos fechas que están marcadas, como vemos aquí, el Año Nuevo, jueves y viernes santo, Día del Trabajo, San Pedro, Fiestas Patrias, Batalla de Junín y todos los demás, la recientemente incorporada, que es la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, ¿no? El 25. Los feriados
nacionales. Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria, ¿no? Entonces, esto no es novedad para ustedes, ¿no? Siempre viene un feriado, descansamos y obvio nos pagan completo, no nos hacen ningún descuento, ¿no? Entonces, aquí no hay mucha novedad. Vamos a ver qué pasa si el trabajador labora en el día feriado, ¿no? Hace un rato vimos qué pasa si el trabajador labora en el día de su descanso, ¿no? Que le tocaba descansar. Ahora vamos a ver qué pasa si trabaja en un día feriado. Es lo mismo, ¿no? Entonces, me toca, el feriado es un día miércoles, ¿no? Y yo estoy trabajando ese miércoles por alguna exigencia o demanda de la empresa, o porque me toca, en el caso de ustedes, cubrir algún turno, ¿no? Entonces, y ese día me toca a mí cubrir el turno, entonces voy a recibir el pago por el día feriado, por la labor efectuada y la sobretasa. Es similar a nuestro ejemplo anterior, entonces poniendo el caso de que ganamos 10 soles diario, entonces voy a recibir 90, ¿no? Pongámosle 100 soles, 900 soles, para que suene más acorde a la realidad del número. El caso especial del 1 de mayo. ¿Por qué es especial el 1 de mayo? Porque es el Día del Trabajador, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo con 40 soles diarios, ¿no? Entonces, tenemos cuando 1 de mayo, ¿qué pasa si 1 de mayo normalmente yo descanso los miércoles o los martes? Trabajo en un restaurante y yo descanso los martes, ¿no? Entonces, voy a descansar el martes, pero justo este martes cayó el 1 de mayo, ¿no? Entonces, entendemos que el 1 de mayo, por ser el día del trabajo, debiéramos descansar, pero resulta que en los restaurantes es típico este ejemplo porque ellos demandan más mano de obra justo este día, ¿no? Bueno, me toca trabajar. Entonces, me van a tener que pagar a mí lo siguiente: el pago por el día feriado, el pago por el día laborado, una sobretasa del 100% por el día laborado y el pago por el día de descanso semanal, ¿no? Entonces me van a pagar 4 veces, ¿no? Se entiende que casi siempre está incluido, pues, ¿no? Porque siempre nos pagan en forma mensual y ahí está incluido el pago de ese 1 de mayo, ¿no? ¿Ya? Entonces nos van a pagar 40, que es lo normal que nos pagan, más 340 más, vendrían a ser 160. Entonces decimos 4 veces, sí, pero en realidad ese 40 ya estaba incluido. Entonces vamos a sumar 3 veces 40 más y serían los 160. Entonces a veces se confunde y dice, me van a pagar el cuádruple, y no es así exactamente, ¿no? Entonces hay que diferenciar que hay un pago que ya está dado de manera tácita, ¿no? A ver, un segundo. Bien, ¿no? De manera tácita ya está ahí, ¿no? ¿Y qué pasa si no coincide? Pues me van a pagar 3 veces. No, porque no me van a pagar por el día de descanso semanal, ¿no? Pasó algo aquí. Bien, ahí tenemos los feriados no nacionales. Por ejemplo, esto viene a ser que le calza a ciertos distritos, a ciertos departamentos, a ciertas ciudades, y no es a nivel nacional, ¿no? Entonces, en esta situación, por ejemplo, tenemos el del 24 de junio, en el departamento de Cusco, que celebran la fiesta del Inti Raymi, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen su feriado. Entonces, para todo este departamento del Cusco, el día 24 de junio no se elabora, pero es remunerado. Pero para nosotros que estamos ubicados en el departamento de Lima, ¿no? En la ciudad de Huacho, nosotros sí tenemos que trabajar, y si ese día no vamos a trabajar, pues es falta, ¿no? Y nos descuentan, obviamente, ¿no? Entonces, eso hay que tener.
los feriados gremiales. Esto es muy interesante, ¿no? Hay ciertas actividades, no son todas, ¿no? Que tienen sus feriados ya señalados, ¿no? Por ejemplo, el del trabajador minero, ¿no? El 5 de diciembre ellos tienen este feriado ya declarado, ¿no? Entonces, ellos pudieran gozar de este día, pero ¿qué pasa si ellos, por la labor que realizan, por la jornada atípica que tienen, ellos están trabajando, ¿no? Entonces, como ellos están trabajando, ellos tienen que recibir una remuneración más, ¿no? Porque están trabajando en el día que para su sector es declarado feriado, ¿no? Generalmente, pues, en el caso de ellos, al trabajar en el sistema 2 por 1, que a veces es 14 días de trabajo por 7 días de descanso, o 20 días de trabajo con 10 días de descanso, generalmente es así, ¿no? No, generalmente les toca a veces, pues, estar trabajando este día, ¿no? Días no laborables. ¿Qué pasa con los días no laborables? Miren, ¿no? Hemos hablado de los días feriados, de los días feriados no nacionales, ¿no? Que solamente les aplica a ciertos departamentos o ciudades, ¿no? Y ahora estamos hablando de los días no laborables, ¿no? Y esto es lo que mucho se dice a veces, oh, el sector público tiene sus días no laborables, ¿no? Eh, pero esto justamente se da aprobado por un decreto supremo con la intención de incentivar el sector económico y el sector turístico, ¿no? Entonces, tiene una finalidad detrás de todo esto, ¿no? Que es justamente la actividad económica e incentivar el turismo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si estos días señalados por el decreto supremo, yo hago uso de estos días? Por ejemplo, el más próximo que tenemos es el 30 de junio, ¿no? Sabemos que el 29 de junio es feriado, ¿no? Que cae un día jueves, y el día 30 de junio, según este decreto supremo, es un día no laborable. Yo puedo entonces tomar ese viernes 30 de junio y tomo el feriado largo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Yo debo compensar o no debo compensar ese día? La norma dice que yo tengo que compensar ese día, ¿no? Entonces, claro, yo voy a gozar de este feriado largo, pero luego en las siguientes semanas yo tengo que pagar estas horas, ¿no? Entonces, normalmente, pues, son 8 horas de trabajo, ¿no? Por ese día. Entonces, esas 8 horas yo las dividiré en media hora todos los días, o puedo ir a trabajar un sábado, de repente 4 horas, el otro sábado 4 horas. Entonces me pongo de acuerdo con el empleador la manera como voy a devolver esas horas dejadas de trabajar. Pero también cabe la posibilidad de que yo no puedo tomar ese día no laborable, ¿no? Entonces ese feriado largo yo no puedo tomar y no pasó nada, ¿no? Fui, trabajé en la oficina, ¿no? O donde me tocó trabajar, en el caso de ustedes, en las unidades del hospital o de la clínica donde laboren, ¿no? Entonces, y mm, yo sigo trabajando normal, ¿no? No tengo nada que compensar, ¿no? Y esto también es muy importante, de repente aquí hay un público que no solamente son los enfermeros y enfermeras, sino también terceros de la empresa privada. Entonces, ¿qué pasa? Que el régimen privado es muy especial, ¿no? Puede, la norma dice, puede tomar estos días no laborables, como no puede tomar, no está obligado, es facultativo. Y yo como trabajador no le puedo decir a la empresa, ¿no? Entonces, este viernes 30, usted me tiene que dar, ¿no? Para el viernes 30 de junio, usted me tiene que dar ese día porque la norma dice que es un día no laborable. Entonces usted me lo tiene que dar porque yo he planificado un viaje y voy a salir de viaje el 28 de la noche y me voy hasta el domingo 2 de junio, ¿no? Entonces, de julio, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, ¿puedo convenir con el empleador? Sí. ¿Puedo llegar a un acuerdo? Sí.
pero el empleado no está obligado, ¿no? Y excepciones de estos días no laborables. Todos los rubros podrán dar, ¿no?, este día no laborable. Todos los rubros, en la norma nos dice que hay excepciones. ¿Y por qué hay excepciones? A ver, estas empresas o entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada, cuando hablamos de la actividad privada nos estamos refiriendo al decreto legislativo 728, ¿no? Que esta justamente aprueba estos tipos de contratos con todos sus beneficios que son fiscalizables justamente por SUNAFIL. Entonces, ¿qué tipo de labores van a realizar estas entidades? Servicios sanitarios, salubridad, limpieza, saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustibles, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transportes, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, traslado de valores, expendio de víveres y alimentos. Están facultados para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los días no laborables declarados por el artículo 1 del presente decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que son actividades que no pueden parar, que sí o sí en el día a día se van a mover, ¿no? Entonces imagínense si la empresa de electricidad declarara como no laborable y ningún personal de la empresa de electricidad va a trabajar. Y por ahí hubo, no sé, se cayó un poste de luz, entonces, imagínense, tendríamos que esperar que termine el feriado largo, ¿no? Y no funciona así, ¿no? Entonces, la norma también prevé estas excepciones justamente para que se garantice la continuidad de los servicios básicos. Las vacaciones. Todos esperamos con ansias las vacaciones, ¿no? ¿Y esto es un descanso? Claro que sí. ¿Y es remunerado? Claro que sí, ¿no? Entonces, pero ¿en qué, cómo se van a dar las vacaciones, ¿no? ¿Cuándo yo tengo derecho a gozar de vacaciones, ¿no? Entonces, nos dice en la norma que todo trabajador que cuente con una jornada igual o mayor a 4 horas diarias y que haya cumplido un año de servicio para el mismo empleador, tendrá derecho a 30 días de vacaciones. Es muy importante esta indicación que nos hace de igual o mayor a 4 horas. Entonces, muchas veces hay algunas empresas, por experiencia y por lo que hemos visto, ¿no?, de que cuando contratan a estos jovencitos para ayudar, para apoyo, para prácticas, etcétera, se cuidan mucho de esto, ¿no? Se cuidan mucho de esto porque saben que si ellos están trabajando, dicen medio tiempo, nada más medio tiempo, están trabajando 4 horas, entonces están ganando sus derechos, ¿no? Entonces, si están trabajando 4 horas diarias, ¿no?, como mínimo, y bueno, la jornada máxima que es 8 horas diarias, entonces ellos en el transcurrir del año van a tener el derecho a esta vacación de 30 días. Pero ¿qué pasa si trabajan inferior a estas 4 horas? ¿Van a tener algún beneficio? Claro que sí, también tienen beneficios, ¿no? Entonces, y lo vemos en la parte de abajo donde dice trabajadores con jornada de 4, perdón, acá creo que no está, pero bueno, van a tener el derecho de 6 días de descanso vacacional, ¿no? Entonces, me perdí, creo que no está en esta diapositiva, pero van a tener el derecho a gozar de 6 días de descanso vacacional, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿pero me van a dar las vacaciones simplemente porque cumplí el año de servicio? No. Nos dice aquí que si yo trabajo 6 días a la semana, como los ejemplos que estábamos viendo, para tener este récord vacacional yo tengo que haber trabajado por lo menos 260 días al año. ¿Qué pasa si tengo faltas? ¿No? No voy a lograr llegar a este récord. Pero si no llego a este récord, ¿eso quiere decir que no me van a dar vacaciones? No exactamente, se tendría que ver cuántos días fueron los días que no fui a trabajar, ¿no? Las faltas que tuve, ¿no? Entonces,
se descontarán esos días como si fueran vacaciones gozadas, ¿no? Y solo gozaré lo que me queda, lo que me resta, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo superé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo superé? Entonces, en el control que lleve el empleador, entonces podrá acreditar que yo esos días no fui a laborar, habiéndoseme hecho de repente el pago completo, ¿no? Entonces se tomaron a cuentas de vacaciones, ¿no? Pero también ahí hay detrás, ¿no? La boleta, la planilla, cómo fue presentada, etcétera, etcétera. Hay que profundizar un poco más ahí, ¿no? Ya. Para jornadas de 5 días, las labores efectivas deberían ser por lo menos 210 días al año, ¿no? Entonces, cumplo mis 210 días en este año, yo tendré el derecho a mis 30 días de vacaciones. Trabajadores con jornadas de 4 o 3 días, ¿no? Entonces, yo no trabajo ni 5 ni 6, sino menos de lo normal o de la costumbre, menos de la costumbre. Entonces, yo voy a tener no un acumulativo de días, sino más bien un acumulativo de faltas, ¿no? Entonces, se me va a comparar con un límite de 10 faltas injustificadas, ¿no? La norma también es claro, dice injustificadas. Entonces, por eso conviene con el empleador de tener todos estos registros, ¿no? Entonces, si yo como empleador, por alguna razón no tengo estos registros, no puedo acreditar que este trabajador no vino a trabajar, no puedo acreditar que este trabajador tiene una falta injustificada, no puedo acreditar que este trabajador usó esos días a cuenta de vacaciones. Entonces, si yo no tengo estos registros debidamente actualizados, ¿no? Conformes, yo no voy a poder acreditar y por lo tanto este trabajador en la práctica habría llegado a sus 260 o 210 días de trabajo efectivo, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado también. A veces hay empresas que de repente por alguna situación de desorganización o alguna situación de familiaridad o alguna situación de repente de que sean empresas pequeñas también, no llevan todo este tipo de control. Entonces, si no tienen este control, no van a poder acreditar. Y todo aquello que no pueda acreditarse siempre, siempre va a ser usado a favor del trabajador. La norma nos dice que cuando existan dudas respecto a un caso, a un tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que inclinarnos, o se va a inclinar la balanza en este sentido a favor del trabajador. Eso hay que tener en cuenta. Los días computables para el récord vacacional, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es muy importante que el empleador lleve un control efectivo de las jornadas de trabajo, de los días que elabora, de los permisos que solicita el personal, de los permisos injustificados, o bueno, perdón, de las faltas injustificadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay todo un cómputo, ¿no? Para poder acceder al récord vacacional. A ver, este cómputo va a estar conformada por la jornada que tiene que ser mínima de 4 horas, también la jornada cumplida en el día de descanso, eso va a entrar al cómputo, ¿no? Ese domingo a mí me tocaba descansar, pero estoy trabajando, entonces se me tiene que contar y se me tiene que considerar, aun cuando yo haya trabajado un número inferior de horas al que normalmente acostumbraba a trabajar, 8 horas, por ejemplo. Entonces estoy trabajando 3 horas, igual cuento. Las horas extras a partir de 4 o más en un día, ¿no? Así, ¿qué pasa si yo trabajo hasta las 5 de la tarde? Pero me quedé hasta las 9 de la noche. Entonces ya está contando, ¿no? Como un día. Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, todos los casos siempre que no superen los 60 días al año. El descanso previo y posterior al parto, el permiso sindical, esto es muy importante.
El permiso sindical. Muchas veces hay reuniones con los sindicatos, ¿no? Que pueden ser capacitaciones o que les pueden llamar otros gremios o que se puedan reunir con el ministro o que se puedan reunir con el Ministerio de Trabajo, con algunas organizaciones, con la propia SUNAFIL, ¿no? Entonces, pero tienen que contar con este permiso sindical, ¿no? Que es por escrito. Si no tienen este permiso sindical, eso no cuenta, ¿no? Las faltas o inasistencias autorizadas por ley o convenio individual o colectivo o decisión del empleado. El periodo vacacional correspondiente al año anterior, ¿no? Los días de huelga, salvo que hayan sido declaradas como improcedentes, esto también lo vimos. Remuneración vacacional. ¿Y cuánto se me va a pagar? ¿No? La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laboral. A ver, por ejemplo, yo gano 2,000 soles mensual, estamos junio, entonces yo he cumplido ya un año de trabajo el día 31 de diciembre del 2022, ¿no? Entonces, el empleador tiene todo el año 2023 para darme las vacaciones de enero a diciembre del 2023. Entonces, yo voy a salir de vacaciones este julio, vengo ganando 2,000 soles y me va a pagar esos 2,000 soles, ¿no? ¿Y qué dice además la norma? Que me tiene que depositar el primer día. En este caso tiene que ser el 1 de julio, que yo debo de tener el dinero en mi cuenta para poder gozar mis vacaciones. Y se entiende, la norma prevé, ¿no? La norma entiende que esta vacación ganada es justamente para eso, para vacacionar, descansar. Y por eso es que yo, para hacer uso de los gastos, ¿no? que voy a tener, necesito el dinero, la remuneración. Por eso la norma prevé y dice que la remuneración es al inicio, no como lo acostumbrado, que normalmente trabajamos los 30 días y nos pagan el último día, ¿no? El 30. No, en este caso va a ser a principio e inicio de las vacaciones. Pero además se da otro caso también. Por ejemplo, yo todo el año 2022 he estado ganando 2,000 soles, pero ahora en el año 2023 me han subido a 3,000 soles. Pero resulta que cuando yo cumplí mi año de servicio, que fue el 31 de diciembre del 2022, yo ganaba 2,000. Pero las vacaciones las voy a gozar recién ahora en julio, cuando ya estoy ganando 3,000. Entonces mi remuneración será en base a eso, a los 3,000. Por ejemplo, también, ¿qué pasa si yo el 2022 cumplí mi año de servicio, tuvieron todo el 2023 para darme las vacaciones, pero ya estamos en junio del 2024, donde más bien ya corresponde una segunda vacación? Entonces, yo no gocé, ¿no? Y estaba ganando en esa oportunidad también 2,000 soles, y ahora en el 2023 3,000 soles, y en el 2024 4,000 soles. Entonces, la norma dice que me tienen que indemnizar por esta vacación no gozada, ¿no? ¿Y con cuánto se me va a indemnizar? Con los 4,000 soles, ¿no? Con lo que me coge en la fecha que me van a indemnizar, ¿no? Acá tenemos la oportunidad del goce, hemos hablado. ¿Y cómo va a ser esta indemnización? En los casos que los trabajadores no disfruten de este descanso vacacional dentro del año siguiente, porque la norma dice que tienes solo un año, ¿no? Entonces la oportunidad para nuestro ejemplo, para hacerlo más claro, hemos tomado un año completo de enero 2023 a diciembre de 2024, ¿no? Tengo esos 12 meses, tengo oportunidad en esos 12 meses de darle la remuneración, perdón, la vacación. Y esta va a ser
eh, eh, bueno, si yo no le he dado la vacación, entonces, llegado el momento, yo tengo que indemnizar, ¿no? Entonces, pasó el año, yo tengo que indemnizar. ¿Y puedo yo darle sus vacaciones que ya estuvieron vencidas para que el trabajador lo goce? Sí, yo puedo, pero eso no exime de que yo ya cometí la falta. Y como ya cometí la falta, yo tengo que indemnizar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Yo ya cometí la falta, yo tengo que indemnizar. Pasaron ya los 12 meses, yo tengo que indemnizar. Entonces no es que me voy a salvar. No, le voy a dar el otro año, ¿no? Todo juntito, ¿no? Una remuneración por el trabajo realizado, dice, ¿no? Entonces, claro, yo tenía en el año 2023 que uno de esos meses gozar como vacación, pero no gocé ninguno y se me ha pagado los meses completos, ¿no? Entonces se me está pagando por el trabajo realizado, ¿no? Hasta ahí todo normal porque es el trabajo que he realizado, ¿no? Entonces por eso dice, esta remuneración ya fue pagada en la oportunidad que trabajé. ¿Y qué más me van a dar? Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado. Entonces me van a dar una remuneración. Ahí recién puedo contar como que una remuneración más, porque la otra ya fue dada, ¿no? Ya fue dada. Luego, la otra remuneración que es por la indemnización y que equivale a la remuneración por no haber disfrutado del descanso, ¿no? Entonces, vamos a entender así. Yo me han pagado por el mes que trabajé, ¿no? Pero hasta ahí no se vio nada de mis vacaciones, ¿no? Entonces, pero además me tienen que pagar por el descanso vacacional que yo ya me lo gané, pero no gocé, ¿no? Y por no haber gozado, por no haber disfrutado de ese descanso, de esa vacación, me tienen que indemnizar y por lo tanto una remuneración más. Entonces dijéramos que a lo habitual me van a añadir o aumentar 2 remuneraciones más. Es muy importante tener en cuenta que esta decisión de un año, ¿no?, que comprende para nuestro ejemplo de enero 2023 a diciembre del 2023, no va a alcanzar a los gerentes o representantes de la empresa. ¿Y por qué no va a alcanzar a ellos? Porque ellos hacen una labor de dirección y por esta labor de dirección ellos pueden decidir si hacen uso o no hacen uso de este descanso vacacional en ese periodo, ¿no? Eso no quiere decir que no van a hacer uso. Claro que sí van a hacer uso, pero pueden hacerlo en los años siguientes, ¿no? A los 2 años en todo caso, los años siguientes, en el tiempo que ellos tomen la decisión. Porque pueden considerar que al realizar la labor de dirección, ese mes es muy importante o ese año es muy importante para la empresa, entonces tienen que continuar con las gestiones, ¿no? Entonces, si se da ese caso con estas personas que desarrollan la labor de gerente o representante de empresa, no se va a indemnizar, ¿no? Esa es la única diferencia, que no se va a indemnizar, pero no quiere decir que no va a gozar de vacaciones. Sí va a gozar, sí tiene el derecho, pero no se va a indemnizar. Supuestos de adelanto de vacaciones. Por acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador, ¿no? Entonces, convenimos, sobre todo se da a solicitud del trabajador, ¿no? Entonces el trabajador dice, por X motivo, por un asunto familiar, por estudios, o por fechas especiales, o por alguna enfermedad de algún familiar, etcétera. Entonces pide adelantar sus vacaciones, ¿no? Entonces estos descansos se van a dar a cuenta de esa vacación futura, ¿no? El caso de la extinción del vínculo laboral. Los días de descanso otorgados por adelantado al trabajador son compensados con los días de vacaciones truncas adquiridos a la fecha del cese. ¿Qué nos dice esto? Que cuando me van a hacer la liquidación en la planilla,
normalmente pues me hacen el pago, y estamos aquí hablando, siempre enfocándonos y enmarcándonos al decreto legislativo 728, los contratos que están comprendidos en este decreto legislativo, pues cuando nos rompemos el vínculo por alguna causal, me van a hacer el pago de las vacaciones truncas, ¿no? Entonces, así como nos hacen el pago proporcional de la CTS, también nos pagan esta vacación trunca, esta gratificación trunca, ¿no? Así la llamamos porque no se llegó a realizar. Entonces, esta vacación trunca, según los cálculos, a mí me puede salir que tengo como vacación trunca 20 días, ¿ya? Según los cálculos, me sale 20 días. Pero resulta que yo tuve días que pedí como adelanto de vacaciones porque tuve que atender asuntos personales y familiares. Y esos días acumulados son 5. Entonces, yo, según mi cálculo, llegamos a 20 días de vacaciones, le voy a descontar esos 5 días que ya los gocé, ¿no? En oportunidades anteriores, y solamente se me va a pagar como vacación trunca 15 días, ¿no? Pero para esto también volvemos a hacer la redundancia en los controles, ¿no? Pues yo tengo que tener los controles, los registros. ¿Qué pasa si yo no tengo? El trabajador puede reclamar. Está en todo su derecho de reclamar y de pedir que se le haga un nuevo cálculo, ¿no? Entonces, el empleador, frente a la inspección de trabajo, tendría que acreditar que tiene los documentos por los cuales este trabajador dijo o pidió adelanto de vacaciones, ¿no? Pero si no los tiene, no hay forma de demostrarlo y lo más conveniente sería pagar. Supuestos especiales, fraccionamiento de vacaciones. Esto es muy bueno, ¿no? Muy provechoso porque en realidad se ha tratado de acomodar a, a cómo se va dando la realidad de los trabajadores, ¿no? Entonces nos permite fraccionar y nos dice que vamos a fraccionar en 2 partes. 15 días y 15 días. Pero estos 15 días tienen que ser gozados en periodos de 7 y 8 días consecutivos, ¿no? Salgo 7, luego salgo 8 y tenemos los 15 días. Y los otros 15 días restantes, ¿no? Yo puedo salir de vacaciones inclusive por un día, ¿no? Entonces yo salgo esta semana un día, la otra semana otro día. Por ejemplo, tengo un curso que van a ser todos los sábados y yo trabajo de lunes a sábado. Van a ser todos los sábados y yo puedo, van a ser por, no sé, 4 meses, ¿no? En 4 meses por 4 sábados, 16, ¿no? Pero bueno, por ahí un día falté o un día pedí permiso, etcétera, o compensé por ahí por unas horas extras que tuve, me quedan 15. Entonces yo puedo gozarlo este sábado, el otro sábado y el otro sábado, así hasta completar mis 15 días restantes. La norma lo permite, ¿no? Por acuerdo, es muy importante esto, acuerdo escrito entre las partes. Siempre vamos a ser muy incisivos en esto de que tiene que constar los registros, tiene que constar los medios probatorios. ¿Para qué? Para que el empleado pueda acreditar que le dio estas vacaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De palabra no. Ahora, ¿por qué? Porque acordémonos que la norma busca proteger al trabajador, ¿no? Busca proteger al trabajador. Muchas veces se puede decir, pero es tan injusto, viéndolo desde la perspectiva del empleador, podría decir, pero es tan injusto, todo es a favor del trabajador, incluso cuando existe una duda a favor del trabajador, eh, y nada a favor del empleador. Es que la norma prevé el comportamiento del empleador y la norma sabe que el empleador en la práctica
desarrolla unas conductas inadecuadas y que van en contra del trabajador y por eso busca proteger, digamos, entre las dos partes a la parte más débil, ¿no? Porque acordémonos que es el trabajador que está subordinado al empleador, ¿no? Supuestos especiales en reducción de vacaciones. El descanso vacacional puede reducirse de 30 a 15 días. Interesante, pero ¿cómo así? ¿Me van a reducir? ¿No me van a dar ya los 30 días? ¿Me van a dar 15? No. Entonces, esto es cuando llego a un acuerdo con el empleador y yo propongo esta palabrita, vender mis vacaciones. ¿Han escuchado eso que se dice? Voy a vender mis vacaciones. Yo tengo por derecho 30 días de vacaciones, pero resulta que yo no sé qué voy a hacer en 30 días y además necesito el dinero, prefiero estar trabajando y me gusta mi trabajo, lo disfruto. Entonces, digo, voy a trabajar, voy a descansar 15 días, ¿no? Me voy a ir a pasear, voy a hacer, para mí es suficiente 15 días y los otros 15 días voy a vender mis vacaciones en la empresa, es decir, las voy a trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido ha habido la reducción de vacaciones, pero muy importante también el punto 2, nos dice, el acuerdo de reducción es por escrito. Todo tiene que ser por escrito. Se le recomienda esto al empleado. ¿Puede hacerlo de manera no escrita? Sí, puede hacerlo, nadie lo está viendo. Sin embargo, si después el trabajador hace llegar su reclamo, su denuncia, no va a tener medio probatorio. La reducción solo puede imputarse al periodo vacacional que puede gozarse de forma fraccionada en periodos, inclusive inferiores a 7 días calendarios. Acumulación de vacaciones. ¿Puedo yo convenir acumulación de vacaciones? Sí, también puedo convenir, ¿no? Pero esto tiene que estar por escrito otra vez, ¿no? Entonces voy a acumular hasta 2 descansos consecutivos siempre que después de un año de servicios continuos disfrute por lo menos de un descanso de 7 días naturales. Esto es muy importante entender. ¿Por qué existen las vacaciones? Y el nombre es muy claro, vacaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué existen las vacaciones? Las vacaciones existen porque entiende que el trabajador en un periodo de un año realizando trabajos continuos de día a día, necesita pues relajarse, necesita desvincularse con esta labor que realiza todos los días, ¿no? Entonces, la norma considera que no que se ha hecho merecedora 30 días, sino que necesita 30 días para poder hacer el uso de esta relajación, distracción y ver sus intereses, ¿no? Personales. Pero, ¿qué pasa si existe la situación de que este trabajador quiere acumular estas vacaciones, ¿no? Entonces dice, yo voy a tener 30 días en un año, más 30 días en el otro año, voy a tener 60 días. Entonces yo quiero ese periodo porque me voy a ir de viaje a ver a un familiar que vive en el extranjero y no me puedo ir por 15 días o por 30 días. Necesito el mayor periodo de tiempo. Claro, lo puede hacer, pero la norma dice que por lo menos disfrute 7 días después de un año de servicio. Entonces, yo no voy a tener 60, ¿no? Entonces voy a tener 53. ¿Por qué? Porque sí o sí debo gozar esos 7 días para desvincularme de todo este trabajo que realizo todos los días, ¿no? Y poder en este sentido distraerme, relajarme, recargarme, ¿no? Después de estos 7 días. El procedimiento inspectivo. A lo largo de que hemos ido explicando, hemos ido hablando partes del proceso inspectivo, ¿no? Pero vamos a resumir aquí cómo se da este proceso inspectivo.
Para iniciar un proceso inspectivo, la SUNAFIL va a recibir una denuncia, pero esta denuncia no necesariamente puede ser de parte del trabajador. También esta denuncia puede venir de parte de un tercero, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando y considero que en ese centro de trabajo no se están cumpliendo con las normas sociolaborales, que es las que estamos viendo hoy, pero además SUNAFIL ve las normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces yo puedo denunciar esos casos, ¿no? Aún sin ser trabajador de ahí, porque estoy observando. Entonces, eso no quiere decir que SUNAFIL va a tomar por cierto todo aquello que llegue en un escrito a la SUNAFIL, ¿no? Sino que SUNAFIL va a hacer su investigación. Para eso abrirá una orden de inspección, ¿no? Para ir justamente a inspeccionar y hacer las averiguaciones del caso, que es toda una labor inspectiva, ¿no? Entonces, este inspector que ha sido asignado va a hacer todas estas actuaciones inspectivas, va a proponer las medidas inspectivas y finalmente, cuando ha terminado toda la labor, va a realizar un informe. Pero, ¿qué pasa si en todo el proceso que ha desarrollado encuentra que hay infracciones? Entonces, no presentará un informe, sino un acta de infracción. En esta acta, pues, va a recomendar la sanción, ¿no? Entonces, no es que va a sancionar, esta acta no sanciona. La labor inspectiva, ¿no? Inicia con la denuncia y termina con el acta o con el informe. Si encontró una infracción, va a hacer con el acta. Si no encontró una infracción, ¿no? Resolvió, observó que sí el empleado cumplió con todo, va a terminar en un informe. Cuando termine en un acta, va a recomendar una sanción, va a plantear una sanción, pero esto va a pasar a otra instancia, ¿no? Que es un proceso sancionador y que eso lo ve otra área, ¿no? Que se llama la Superintendencia de Sanción. Entonces, no termina aquí, ¿no? Entonces, luego se pueden presentar medidas, actuados, ¿no? Entonces, todavía aquí no termina la fase, ¿no? Entonces, todavía se puede sustentar inclusive en las otras etapas. Fin de las actuaciones inspectivas. Creo que esto hemos explicado. Aquí, bien. Respecto a lo que hemos hablado, nos dice que según el Decreto Supremo 019-2016, donde habla sobre todos estos descansos remunerados, en su artículo 25.6, que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno y, muy importante, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y tiempo en el trabajo en general, es una infracción muy grave. Y por ser una infracción muy grave, estará ubicada en la tasa más alta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de infracciones, ¿no? Que va a ir según su gravedad. Va a ser leve, grave o muy grave. Tenemos esos 3 niveles, si le queremos decir, de infracción. Leve, grave y muy grave. Y volviendo a la lámina anterior, ¿no? El no respetar el descanso vacacional y otros descansos que son los descansos que hemos visto por feriados, por ejemplo, o por su descanso ganado por 6 días de trabajo un día, ¿no? 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como es una infracción grave, viéndolo nomás en una empresa pequeña, en una microempresa, perdón, en una microempresa, miren la sanción. Por cada trabajador, este empleador tendría que pagar, ¿no? 1,138.50. Imagínense, por cada trabajador. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 2 trabajadores?
ya la tasa va subiendo, ¿no? Y si yo tengo más trabajadores, se dan cuenta que la tasa va subiendo, ¿no? Entonces, de 10 a más trabajadores, voy a pagar 3.366. Entonces, hay que tomar en cuenta esto para una microempresa, pues que recién se está constituyendo, que recién está empezando. eh, es significativo estos importes. Y también tomar en cuenta que esto es por número de trabajadores, ¿no? Entonces, por cada trabajador va a ser mi multa. ¿Por qué? Porque cada trabajador es un afectado. ¿Qué pasa si yo, como política en la empresa, he decidido no dar vacaciones? ¿No? Bueno, pues una política que yo como empleador me tomé la atribución, ¿no? Y no le di vacaciones a todos estos trabajadores. Y hay denuncias que llegan de esta manera a la SUNAFIL, ¿no? Entonces, SUNAFIL hace toda la labor inspectiva, todo el cálculo, recaba toda la información, las evidencias, etcétera, y corrobora pues que efectivamente no se les dio las vacaciones. Entonces, en ese caso, no solamente es que tengo que pagar la multa, sino que además yo tengo que pagar lo dejado de pagar, esa vacación que dejé de pagar, e indemnizar, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Pero ¿qué busca también el Estado o el legislador con este tipo de sanciones, ¿no? De que se mejore y se modifique la conducta del empleador, evitando pues estos comportamientos, ¿no? Y que trabaje pues de acuerdo o apegado a la norma, a la ley, ¿no? Bien, también invitarlos a buscarnos en nuestra página web, que es www.gov.p Sunafil, ¿no? Entonces ahí ustedes van a poder encontrar nuestra casilla electrónica, por ejemplo. Esto es muy importante. Todos los actuados en su mayoría, ¿no? Lo hace el inspector de trabajo a través de la casilla electrónica. Y para acceder a la casilla electrónica hay que tener en cuenta que se hace mediante la clave SOL. Esta clave SOL es la que nos da la SUNAT, ¿no? Entonces ahí estamos bastante amarraditos, ¿no? Con SUNAT en el tema de la casilla. Tenemos un aplicativo que es Verifica tu Chamba, ¿no? Que aquí el trabajador que tiene las sospechas de que está recibiendo boleta de pago, pero boleta de pago falsa, ¿no? Porque no están pagándole. ¿Y cómo se da cuenta, no? El trabajador. Se da cuenta porque pasan meses y no puede atenderse en el seguro. Entonces se da cuenta que no están pagando su seguro. Entonces podría caber la posibilidad de que no esté inscrito en el T-Registro. ¿Qué es el T-Registro? Es un aplicativo de SUNAT. El T-Registro es un aplicativo de SUNAT, pero que está amarrado a SUNAFIL, ¿no? Porque, bueno, no es exactamente amarrado. Nace con SUNAT, pero provee de información muy valiosa a SUNAFIL, y esto en el aplicativo Verifica tu Chamba se ve, ¿no? Si se encuentra o no se encuentra en este registro. Si no se encuentra, va a lanzar una alerta y esta alerta le va a llegar al empleador y el empleador se va a dar cuenta que hay trabajadores que están revisando en este aplicativo su condición, si están o no formalizados e inscritos en la planilla. No va a salir el nombre, solamente va a llegar una alerta. Entonces, no tengan miedo de hacerlos, se les invita a hacerlos, ¿no? Y esto también me lleva a explicarles que cuando se presenta la denuncia, no tengan temor de hacerlo. Se puede presentar esta denuncia pidiendo la reserva de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el SUNAFIL, ¿no? Cuando se ha pedido la reserva de identidad, SUNAFIL tiene que guardar esta información, ¿no? Entonces,
tiene sus mecanismos, tiene sus protocolos de actuación, el inspector. Entonces, en aplicación de estos protocolos de actuación, va a acercarse a la empresa sin dar a conocer quién es el agraviado en este caso, o el posible agraviado, ¿no? Porque todavía está en investigación. También invitarlos a visitarnos en nuestra página regional, ¿no? Ustedes saben que es una FIR, pues es una institución que está presente en todos los departamentos y es a nivel nacional, pero nosotros el día de hoy llegamos como IRE Lima, que somos la Intendencia Regional de Lima Provincias. Nuestro ámbito de actuación es las 9 provincias, ¿no? Desde Paramonga, sí, desde Paramonga, ¿no? Entonces hasta el sur, que llegamos a Yauyos, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Entonces llegamos a toda esta zona, claro, pasando por Lima, capital, ¿no? Que no nos corresponde. De esta manera nuestra geografía pues es un poco accidentada, ¿no? Porque tenemos hacia el norte y hacia el sur con un intermedio que es Lima metropolitana, ¿no? Entonces, todo este ámbito de actuación nosotros, como IRE Lima, la venimos difundiendo en nuestra reciente página, nuestro fanpage, IRE Lima Sunafil, difusión de actividades y eventos. Entonces, aquí nos pueden encontrar y van a mantenerse informados de las actividades que realizamos y de las capacitaciones que también nosotros programamos. Algunas son virtuales y algunas son presenciales, ¿no? Nosotros tratamos de salir de manera presencial, puesto que hay sectores que muchas veces no tienen acceso de repente a este tipo de medios, ¿no? De herramientas digitales. Por ejemplo, el día de hoy estuve... Muy bien, muchísimas gracias. Invitamos por favor a que pueda registrar su asistencia el día de hoy, que es importante para de esa manera contabilizar y pueda hacer la certificación. Licenciada Angélica Carrasco, muchísimas gracias por su excelente presentación, por darnos mayor información respecto a este derecho que corresponde a los trabajadores. A nombre de la decana regional, licenciada Yole Castillo, un fuerte agradecimiento y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto para nosotros estar aquí y poder disertar y hacerles llegar también el cordial saludo de nuestro intendente, el doctor Carlos Javier Brañez, ¿no? Él ha sido reincorporado recientemente hace un mes, ¿no? A nuestra intendencia regional. Entonces, gustosos de seguir participando, si en algún momento consideran necesario algunos otros temas a profundizar, siempre y cuando tenga que ver con el decreto legislativo 728 en el tema de la normativa sociolaboral, estamos gustosos, y en el tema de seguridad y salud en el trabajo para todos los regímenes, ¿no? Entidades públicas y privadas, CAS, recibos por honorarios, etcétera, etcétera. Todos están involucrados en lo que viene a ser la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, muchísimas gracias y gustosos de poder contar en otra oportunidad con su participación.